Bienvenidos un Duamur S a vuestro canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el universo turco. AQ, donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas y sus protagonistas nunca se apaga. Hoy amigos mos prepurrense porque lo que les traigo es bueno, es una auto-copyright tica bomba. Una noticia que si eres fan de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, te va a dejar sin aliento. Y es que después copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones, de ilusiones y desilusiones, parece que tenemos algo concreto. Algo que podrá cambiarlo todo. Como bien dice el título, la fecha clave es hoy, 10 de mayo de 2025. Y no es una fecha elegida al azar. Es una fecha que podrá marcar el regreso ese esperado de la televisión superíndice 3N turca. El regreso de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Erkenci Kuay. Antes de que me lancen tomates virtuales o me acusen de clickbait, les pido que se queden hasta el final del video. Porque tengo pruebas, tengo información superíndice 3N, tengo todo lo que necesitan para formarse su propia opinión superíndice 3N. Y como siempre, les invito a dejarme sus comentarios al final. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, si comparten mi emoción superíndice 3N o si, por el contrario, creen que todo esto es una locura de internet. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva, recuerden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. AQ siempre encontraru en las primicias jugosas del mundo del espectáculo turco. Bien, ahora vamos al grano. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Pues bien, desde que Erkenci Kuay llegó superíndice 3 a nuestras vidas, la química innegable entre Can y Demet traspasó superíndice 3 la pantalla. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit y Sanemair nos enamoró superíndice 3, nos hizo reír, llorar y suspirar. Y claro, como suele suceder, la fantasía de que esa química se extendiera a la vida real se apoderó superíndice 3 de muchos de nosotros. Hubo rumores, muchos rumores. Fotografías robadas, comentarios ambiguos, miradas CU superíndice 3 blices. Todo alimento superíndice 3 la esperanza de una relación superíndice 3N que nunca se confirmó superíndice 3. Después copyright S cada uno siguió superíndice 3 su camino. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, Demet consolidó superíndice 3 su carrera en Turquía. Ambos encontraron el amor en otras personas, al menos públicamente. Y poco a poco la ilusión superíndice 3N de un romance entre ellos se fue desvaneciendo. Pero siempre hay un pero. Y en este caso el pero viene en forma de una serie de eventos recientes que han encendido las alarmas de todos los fans. Primero, hace unas semanas, tanto Can como Demet fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul, en dos diferentes, pero con una diferencia de tiempo tan corta que resultó superíndice 3 sospechosa. Su copyright podrá ser una simple coincidencia. Pero, ¿de verdad creen en las coincidencias? Segundo, y AQ viene lo es interesante, una fuente muy cercana a la productora Gold Film, la misma que produjo Erkenci Kuay, filtró superíndice 3 información superíndice 3N sobre un nuevo proyecto en el que estarán trabajando. Y adivinen qué copyright nes serán los protagonistas. Exacto. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Según esta fuente, el proyecto será una serie de televisión superíndice 3N, de corte similar a Erkenci Kuay, pero con una historia madura y sofisticada. Se ambientará en el mundo de la moda y el diseño más menos y explorará temas como el amor, la ambición superíndice 3N, y el precio de con diéresis copyright cito. La serie estará programada para comenzar a grabarse en junio de aún más menos y su estreno estuvo previsto para finales de 2025. Pero eso no es todo. La fuente también copyright N reveló superíndice 3 que Can y Demet han estado teniendo reuniones secretas con los directores y guionistas de la serie. Se dice que ambos están muy entusiasmados con el proyecto, y que han estado aportando ideas y sugerencias para sus personajes. Ahora bien, AQ viene la parte que podrá decepcionar a algunos. La fuente insistió superíndice 3 en que por el momento, no hay nada que una relación superíndice 3N profesional entre Can y Demet. Ambos estuvieron comprometidos con sus respectivas parejas, y su prioridad es hacer un buen trabajo y ofrecerle al público una serie de calidad. Pero, ¿de verdad podemos creer eso?
Después copyright ese de todo lo que hemos visto. Después copyright ese de la química innegable que hay entre ellos. Yo sinceramente no lo su copyright. Pero una cosa su tengo clara, si Khan y Demet vuelven a trabajar juntos, la chispa volveru a encenderse. Y Q copyright n sabe tal vez, esta vez, la ficción superíndice 3n termine convirtió copyright 2 en realidad. Además hay otro detalle importante que no podemos pasar por alto. Tanto Khan como Demet han terminado recientemente sus respectivas relaciones. Khan se separó superíndice 3 de su prometida, Diletta Leotta, hace unos meses. Y Demet anunció superíndice 3 su divorcio de Oyuzhan Párrafo a principios de este aún más menos o ¿coincidencia? Tal vez. Pero en el mundo del espectrum culo, como ya sabemos, las coincidencias no existen. Y aún hay ese. Hace unos días Khan publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecua con un libro de poem. De Nazım Hikmet, un poeta turco muy famoso por sus poemas de amor. Y adivinen qué copyright poema estaba leyendo Khan. Uno que hablaba sobre un amor imposible que renace con el tiempo. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Y la fecha del 10 de mayo de 2025 resuena con cada vez esa intensidad. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto? Pues en mi opinión superíndice 3n, significa que algo grande es tú por venir. Que Khan llaman y Demet Özdemir es tú, n a punto de dar un golpe sobre la mesa y demostrarnos, una vez ese, por Q copyright son la pareja ese querida de la televisión superíndice 3n turca. Ahora su copyright que muchos de ustedes estarán pensando, pero Q copyright pasa si todo esto es mentira. ¿Q copyright pasa si no hay ninguna serie? ¿Q copyright pasa si Khan y Demet simplemente son amigos? Pues bien, en ese caso, nos habremos llevado una decepción superíndice 3n. Pero, ¿acaso no vale la pena ilusionarse? ¿Acaso no vale la pena más menos con el regreso de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n? Yo creo que Creo que vale la pena mantener la esperanza. Y creo que el 10 de mayo de 2025 será un día clave para saber si nuestros sueños más menos o se hacen realidad. En resumen, amigos muos, hoy les he traído una noticia que, aunque no estuvo confirmada oficialmente, tiene todos los ingredientes para ser un autocopyright tico bombazo. La posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie ha encendido las alarmas de todos los fans. Y aunque no sabemos si esta vez la ficción superíndice 3n se convertirá en realidad, lo que sabemos es que la esperanza es lo último que se pierde. Pero esperen, que la cosa no acaba acu. Profundicemos aún en esta trama que se teje entre bambalinas. Porque la verdad, mis queridos Kanyamanuacos y demetulicos, es que la historia tiene muchos recovecos de los que parece a simple vista. Retrocedamos un poco en el tiempo a la condiéresis copyright poca dorada de Erkenci Kwai. Recordar que, durante la emisión superíndice 3n de la serie, las redes sociales eran un hervidero constante de teorías, fanfics y montajes que imaginaban la vida de Khan y Demet como pareja. Incluso llegaron a crearse cuentas falsas con nombres combinados. La presión superíndice 3n mediática era inmensa, y ambos actores tuvieron que lidiar con ella de la mejor manera posible. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 realmente esa presión superíndice 3n a su relación superíndice 3n? Según algunos rumores, que obviamente no podemos confirmar al 100%, la constante vigilancia de los fans y los medios terminó superíndice 3 por crear una tensión superíndice 3n entre ellos. Se dice que Demet es reservada y discreta, se sentó en Q superíndice 3 moda con la intensidad de las especulaciones, mientras que Khan, ese extrovertido y relajado, intentaba tomarse todo con humor. Sea como fuere, lo cierto es que después copyright ese de Erkenci Kwai, Khan y Demet no volvieron a coincidir en ningún proyecto. Ambos se enfocaron en sus propias carreras y durante mucho tiempo pareció superíndice 3 que la puerta a una posible colaboración superíndice 3 en agua ha quedado cerrada para siempre. Pero Q copyright ha cambiado ahora, Q copyright ha provocado este repentino interu copyright ese por volver a juntar a Khan y Demet en la pantalla.
Aquí es donde entran en juego las estrategias de las productoras y los estudios de Televisión Superíndice 3N. Como todos sabemos, el mundo del espectáculo es un negocio. Y como en cualquier negocio, el objetivo principal es obtener beneficios. En este sentido, la productora Goldfilm sabe perfectamente que volver a juntar a Khan y Demet será un auto-copyright tico bombazo a nivel mundial. La pareja tiene una legión superíndice 3N de fans incondicionales que es tu N deseando volver a verlos juntos. Y eso traducido en tu copyright minose con un superíndice 3 micos, significa una audiencia millonaria y unos ingresos publicitarios estratosfu copyright ricos. Por lo tanto, no será descabellado pensar que la productora es tu copyright presionando a Khan y Demet para que acepten el proyecto, ofreció copyright dándoles un contrato millonario y dándoles total libertad creativa. Al fin y al cabo, ambos son conscientes del potencial que tienen como pareja en la pantalla, y saben que esta podrá ser una oportunidad única para relanzar sus carreras a nivel internacional. Pero, ¿qué copyright piensan realmente Khan y Demet sobre todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Como ya les he comentado antes, la fuente cercana a la productora asegura que ambos están muy entusiasmados con el proyecto, y que han estado aportando ideas y sugerencias para sus personajes. Pero ¿es esto cierto, o se trata simplemente de una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N? Analicemos un poco el comportamiento de Khan y Demet en las redes sociales. Como todos sabemos, ambos son muy activos en Instagram, donde comparten fotos y videos de su dúa a dúa. Y en las últimas semanas, hemos podido observar una serie de detalles que podrán indicar que algo se estuvo cociendo entre ellos. Por ejemplo, ambos han empezado a seguir a los mismos directores y guionistas en Instagram. También copyright N han compartido fotografías en lugares similares, como restaurantes y cafeterías de Estambul. Y lo muy importante, han empezado a interactuar muy entre ellos en las redes sociales, dejando comentarios y me gusta en sus publicaciones. Estos más menos os detalles podrán ser una simple coincidencia. Pero también copyright N podrán ser una forma sutil de enviar un mensaje a sus fans, de decirles que es tu copyright N atentos, porque algo grande es tu por venir. Y luego es tu el tema de sus respectivas rupturas sentimentales. Como ya les he contado, tanto Khan como Demet han terminado recientemente sus relaciones. Y esto inevitablemente ha alimentado a las especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Hay quienes creen que Khan y Demet siempre han estado enamorados, pero que nunca han podido estar juntos debido a las circunstancias. Ahora que ambos están solteros, podrá ser el momento perfecto para dar rienda suelta a sus sentimientos y vivir su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Por supuesto, esto es solo una teoría. Pero, ¿acaso no es emocionante imaginar la posibilidad de que Khan y Demet se den una segunda oportunidad? Y para aún más menos adir a ese leña al fuego, les contar un copyright que he estado investigando un poco sobre el nuevo proyecto de Goldfilm. Según mis fuentes, la serie se titulará Estambul de moda, y contará la historia de dos superíndice 3 venes diseu más menos adores que luchan por hacerse un nombre en el competitivo mundo de la moda. Khan interpretará a un diseu más menos ador talentoso pero arrogante, mientras que Demet dará vida a una diseu más menos adora creativa y apasionada. La serie explorará temas como el amor, la ambición superíndice 3N, la envidia y el precio de lucondieresis copyright cito. Y por supuesto también copyright N habrá mucho romance y pasión superíndice 3N entre los protagonistas. Se dice que los guionistas de la serie se han inspirado en la historia de amor de Khan y Demet para crear la trama principal. Y que han incluido muchos más menos os y referencias a Erkenci Kwai para complacer a los fans. Si todo esto es cierto, estaríamos ante una serie que promete ser un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial. Y que podrá consagrar a Khan y Demet como la pareja querida de la televisión superíndice 3N turca. Pero como siempre, hay que ser cautelosos. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Khan, Demet o la productora Goldfilm, todo esto seguirá siendo una simple especulación superíndice 3N. Sin embargo, como ya les he dicho antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente estoy convencida de que el 10 de mayo de 2025 será un día clave para saber si nuestros sueños más menos o se hacen realidad. Asu que mis queridos canyamanuacos y demetulicos mantengan la calma, respiren hondo y rense para lo que pueda venir.
Porque como dice el dicho, lo mejor es tú por llegar. Ahora CU Copyright MQ Copyright ¿les parece toda esta historia? ¿Creen que Can y Demet volveru N a trabajar juntos? ¿Creen que hay algo more ese que una simple amistad entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Gracias por acompau más menos arme un dua mul ese. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo he disfrutado preparándolo. No olviden darle like si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos canyamanuacos y demetulicos, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Acu siempre encontraru en las primicias ese jugosas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el Superíndice 3 video. Que tengan un día maravilloso y que la fuerza de Erkenziquai los acompau más menos. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, mantengan la esperanza. Porque los sueu más menos os a veces se hacen realidad.